Egos y psique. Prólogo. Este apasionante libro que tenéis en vuestras manos es el compendio de largos años de trabajo psicológico por parte del autor. En él podréis encontrar el porqué de la existencia del agregado psicológico, el cómo de su desdoblamiento en nuestro espacio psicológico y, finalmente, la forma de poder erradicarlo de nosotros. Al transitar por el camino de la autorrealización, nos vemos inmersos en la aventura de vivir en tres mundos a la vez. El mundo práctico, donde vivimos nuestra profesión, estudios, familia, etc. El mundo mágico, donde realizamos nuestras peticiones y transformaciones. Y el mundo ético, donde trabajamos con nuestra psiquis. Aunque se han escrito libros sobre la ética humana en diferentes momentos, esta siempre ha sido valorada desde un punto de vista religioso o científico. Sin embargo, el libro que tenéis en vuestras manos es un estudio de la ética humanista original, la cual no se basa en el tiempo ni en las diferentes modas, como tampoco en ninguna religión en particular. Su base se encuentra en la dura experiencia del día a día. El ser humano del siglo XXI tiene las mismas frustraciones y miedos que sus antepasados, y la futura humanidad de los siglos venideros tendrán las mismas frustraciones y miedos que nosotros. Aquellos que investiguen, estudien y trabajen con sus principios psíquicos o anímicos serán los únicos que, como recompensa, obtendrán la paz consigo mismos. Estudiemos el valor de la palabra y obtendremos el valor para cristalizar la palabra en nosotros. La palabra perdida ha sido encontrada. Estudio de la psiquis. El estudio de la psiquis es el estudio del alma. El alma es tan antigua como lo es nuestro universo. El concepto moderno que tenemos en esta época de la psiquis se ha alejado de su verdadero significado original. En esta era en la que el ser humano se ha alejado excesivamente de los orígenes de las tradiciones místicas, a la psiquis la hemos limitado únicamente al espacio del ser humano y hemos olvidado que, en su origen, abarcaba todos los reinos de la naturaleza, mineral, vegetal, animal y, por supuesto, al mismo ser humano. De igual forma, la psiquis también se encuentra en los 4 estados visibles de la naturaleza: el fuego, el aire, el agua y la tierra. Como la psiquis es universal, los diferentes cuerpos celestes que conforman el universo también tienen su propia psiquis. Realmente, los diversos cuerpos celestes son los cuerpos físicos de los antiguos dioses de la antigüedad. Estudio de la psiquis humana. La psiquis es un conjunto de cuerpos visibles o no visibles al ojo humano actual, de leyes o principios anímicos, llamados en algunas ocasiones virtudes, y de fuerzas cósmicas que, reunidas en un punto determinado, permiten al espíritu del ser poder manifestarse con su gracia y su inteligencia. Por ello podemos decir que la psiquis es un vehículo de expresión espiritual que tiene infinitas funciones. La creación de la psiquis. El ser humano tiene conciencia de su origen y de su finalidad, pero, desgraciadamente, con el transcurrir del tiempo, ha ido olvidando su origen y su propósito. Esta enfermedad del olvido ha provocado que el ser humano se haya alejado de sus deberes,
perdiéndose en hábitos y costumbres, a veces incluso contrarias a su finalidad y opuestas a su origen divino. La conciencia del ser humano posee la inteligencia y el magnetismo necesarios para atraer sobre ella los principios cósmicos precisos para autotransformarse en el vehículo perfecto, a través del cual se pueda manifestar en ella la divinidad propia que cada uno de nosotros posee. La particularidad de nuestra conciencia nos recuerda que somos una creación única en el universo, cuya finalidad es mucho más elevada de la que anhelamos en la actualidad. La exaltación conscientiva nos conduce a finalidades más elevadas a las que comúnmente realizamos y, aunque con el tiempo lentamente vamos ahogando estas exaltaciones, éstas permanecen en nuestro recuerdo y en nuestras aspiraciones. Negar la divinidad humana y el lugar que debemos de ocupar en el orden macrocósmico es cerrar las puertas a la libertad y a la felicidad que nos pertenece y nos merecemos. Tener conciencia de nuestra realidad humana no significa haber realizado en nosotros la psiquis, pero sí que es el primer paso significativo para poder llevar a cabo la conversión de conciencia humana a psiquis universal. El ser humano se encuentra incompleto. Pensar que el ser humano, por alcanzar la mayoría de edad, se encuentra completado y es autosuficiente, es una falsedad que nos autolimita a desarrollarnos espiritual y físicamente. Un ser humano no puede juzgar a otro ser humano basándonos simplemente en la mayoría de edad terrestre, ya que la evolución del cuerpo físico no se corresponde en muchas ocasiones con la evolución psíquica. Existen conciencias con sus determinados grados de conciencia que al tomar cuerpo físico demuestran desde muy temprana edad una autosuficiencia más elevada que otras conciencias que poseen un cuerpo físico de más edad. Mientras la conciencia del ser humano se encuentre condicionada por las fuerzas de la naturaleza y del cosmos, no podrá tener la energía autosuficiente para independizarse. Un ser humano dependiente de las fuerzas telúricas y astrológicas es un ser dependiente todavía de su madre, el planeta Tierra, y de su padre, el cielo estrellado. Es un ser que aún no es adulto, ya que todavía no puede emanciparse de las fuerzas telúricas y cósmicas que lo han creado y desarrollado. Encontrarse limitado a vivir bajo las influencias planetarias y astrales es estar condicionado a los diferentes cambios de la naturaleza y de los astros y, por lo tanto, los recursos de autogobierno y de libre albedrío son ínfimos. Nuestra conciencia se encuentra condicionada por las influencias astrales que nos han visto nacer, por el lugar donde se produjo nuestro nacimiento, por los padres que nos acunaron al llegar a este mundo y por la sociedad que nos rodea junto con su forma de entender la vida. El falso origen del ser humano. La conclusión de que el origen del ser humano son sus padres es una solución demasiado simple y superficial. Por ello, aquellas personas que realmente anhelan reflexionar sobre el verdadero origen del ser humano no deben limitarse por tales afirmaciones. La aceptación de tal concepto erróneo se basa en gran medida en nuestros apellidos, ya que estos nos apegan a nuestra familia y a nuestros antepasados, y como consecuencia nos crean una dependencia
al pasado de nuestros genes y nos hacen esclavos de hábitos y costumbres psicológicos que tenemos guardados en nuestro inconsciente y que pueden aflorar en un momento determinado. Los hábitos y costumbres adquiridos de nuestros antepasados van aflorando en nosotros según nos vamos desarrollando y crean en nuestro interior aquello que podemos denominar carácter familiar o características de nuestra familia. Las características familiares son la herencia de nuestros antepasados, que va a tener un gran peso en nuestro centro de gravedad psicológico, aunque no la hayamos creado nosotros mismos. Liberarse de la herencia psicológica familiar es uno de los trabajos psicológicos más costosos que podemos realizar. Sin embargo, este trabajo es indispensable cuando nuestra finalidad es la de convertirnos en unos seres con libre albedrío. A medida de que nos vamos liberando de nuestra herencia familiar psicológica, nos vamos encontrando a nosotros mismos y, por lo tanto, nos vamos acercando a nuestro origen divino y a la vez nos vamos alejando de nuestro origen humano. Sin ninguna duda, otro factor que nos da la falsa apariencia de ser un ser vivo original y no imitativo es nuestro nombre. El nombre propio por el cual somos denominados cada uno de nosotros hace que nos creamos una unidad psicológica inmutable, con una continuidad de propósitos, y que nos sintamos con la suficiente autonomía de elección ante las diversas posibilidades que nos aguardan y que nos han aguardado a lo largo de nuestra vida. Esta falsa sensación nos hace creer que nuestro destino se encuentra en nuestras manos y nada más lejos de la realidad. Nuestro nombre propio nos fue impuesto en el momento de nuestro nacimiento o en un tiempo después y nos identificamos tanto con su sonido que nos puede llevar a la conclusión de que somos este nombre y que antes de que se nos llamara de esta forma no existíamos y que después de que dejemos de existir se nos seguirá llamando del mismo modo que cuando estuvimos en vida. Si somos observadores, nos daremos cuenta de que nuestro nombre terrenal nos da una falsa apariencia de quiénes somos y, a su vez, nos induce también a creer en un falso origen, ya que nuestro nombre tiene como base unos gustos fonéticos que para nada han tenido en cuenta nuestra realidad anímica y espiritual en la gran mayoría de las ocasiones. Nosotros no negamos que cada ser humano posea su propio nombre con sus apellidos y su árbol genealógico. Sin embargo, advertimos que el nombre, los apellidos y el árbol genealógico terrenal son una remembranza del verdadero nombre, apellidos y árbol genealógico anímicos que tendremos que descubrir como parte de nuestro autoconocimiento. ¿Quiénes somos? Una pregunta que en alguna ocasión de nuestra vida todos nos hemos realizado es ¿quiénes somos? Sin embargo, aunque la ciencia actual tiene diferentes respuestas a esta apremiante pregunta, sus diversas respuestas no siempre son suficientemente exactas como para saciar nuestra curiosidad. De igual manera, y como ya hemos aclarado anteriormente, ni nuestro nombre ni nuestro apellido no nos pueden dar tampoco la respuesta anhelada. La solución
a esta enigmática pregunta la tenemos que buscar en nuestra esencia, aunque ésta, desgraciadamente, se encuentra dispersa entre multitud de ayeres y mañanas. Reflexionemos en nuestra vida, en la que hemos vivido y en la que nos queda por vivir. Si somos capaces de extraer de nuestra vida todo lo añadido, nos quedará lo original. Lo más original del ser humano es su inocencia, sus ideales y su bondad. Seamos conscientes de la capacidad de amar indiscriminadamente que tenemos y, por lo tanto, de la capacidad de llevar la bondad allá donde nos dirijamos. Todo ser humano es bondadoso en un grado u otro, y todo ser humano tiene diferentes facultades innatas para hacer la bondad, facultades que podríamos decir que son inimitables u originales. Buscar nuestra bondad y la forma de llevarla a cabo nos acerca a nuestros verdaderos orígenes. La bondad es una facultad del ser humano que ninguna otra criatura posee. Es la facultad que nos coloca en el lugar más elevado en la escala de la evolución de los seres vivos. La bondad es un don de Dios o de los dioses, y a través de ella nos acercamos a la divinidad. La satisfacción que nos produce hacer un acto bondadoso no es comparable a la de ningún otro acto del que podamos llevar a cabo. La pregunta que debemos realizarnos es: si un acto bondadoso es el causante de una satisfacción tan extraordinaria, sublime e incomparable, ¿por qué no realizamos actos de este tipo diariamente? Lamentablemente, la respuesta hemos de buscarla en el olvido que experimentamos de realizar este tipo de acciones en pos de acciones más egoístas, ya que estas últimas tienen la capacidad de borrar de nuestra memoria psíquica el recuerdo de actos bondadosos que hemos realizado y las consecuencias benéficas que han repercutido en los demás y en nosotros mismos. El egoísmo es una fuerza ilusoria e hipnótica que transforma la fuerza de la bondad y la reconduce hacia nosotros mismos desmesuradamente, sin preocuparse de los demás y a través de unos conductos energéticos equivocados y que, como consecuencia, nos separa del mundo y del universo. La bondad nos enseña a amarnos en esencia, mientras que el egoísmo nos conduce a un excesivo amor hacia nosotros mismos, de una forma antiuniversal. La bondad tiene su origen en el acercamiento a Dios o a los dioses. El egoísmo tiene su origen en la separatividad con Dios o con los dioses. La bondad viaja a través de los mundos y se encarna en los seres humanos. El egoísmo nace en el ser humano y puede viajar a través de los mundos llevando dolor y tristeza. La gran familia de la humanidad. Todos los seres humanos somos hermanos porque todos los seres humanos somos hijos de Dios o de los dioses. Desde que el ser humano empezó a olvidarse del idioma universal, que es el mismo verbo que nos creó y que creó al universo, fuimos construyendo la famosa Torre de Babel. A medida de que nos fuimos alejando de nuestro protolenguaje universal, empezaron a aparecer las diversas diferencias que existen entre los diferentes pueblos que moran en la tierra.
Una vez olvidado ya nuestro lenguaje común, nuestros tres cerebros empezaron a funcionar incorrectamente, motivo por el cual en algunos seres humanos se desarrolló más el cerebro intelectual, en otros el cerebro emocional y en los restantes el cerebro motor, instintivo, sexual. Fue así como fue cayendo en desuso el centro intelectual superior y el centro emocional superior, que son los centros por los que se puede manifestar el idioma universal en el ser humano. Como es lógico, no todos los seres humanos se dejaron arrastrar por esta tendencia olvidadiza del idioma universal, sino que existieron algunos que se opusieron al abandono de comunicarse a través del lenguaje universal y se mantuvieron fieles a sus orígenes lingüísticos. Sin embargo, estas personas, de una forma lenta y progresiva, se vieron impedidas en comunicarse con el resto de la humanidad que había abandonado el lenguaje común, con el que hasta entonces se había comunicado todos los seres vivos. Aquella humanidad que en su día siguió hablando el lenguaje universal y que hoy en día sigue comunicándose de igual forma, fue denominada bajo el nombre de la Blanca Hermandad, o también como el Círculo Consciente de la Humanidad Solar. Filosofía del deseo. Nuestra vida está limitada por el tiempo. El tiempo que tenemos para desarrollarnos espiritualmente es nuestro capital cósmico, el cual podemos invertirlo en diferentes modos. Según invirtamos el capital cósmico de nuestra vida, obtendremos unos beneficios u otros. La forma más inteligente de invertir nuestro capital cósmico es desarrollando nuestra parte espiritual. Cuando cambiamos nuestro tiempo por beneficios materiales, la recompensa que obtenemos es perecedera. En cambio, cuando nuestro capital cósmico lo invertimos en beneficios espirituales, nuestra recompensa es imperecedera. Además de que al mismo tiempo se reinvierte en nuestro propio tiempo haciéndose más longevo. La Biblia hebraica, a través de la vida de Judas Iscariote, nos enseña cómo el ser humano vende al Cristo, inversión espiritual, por 30 monedas de plata, beneficio material. El beneficio que obtenemos por malgastar nuestro tiempo a cambio de beneficios materialistas nunca es equitativo. El resorte que hace que los seres humanos cambiemos nuestro capital cósmico, tiempo, por valores materiales es el deseo. El deseo es el más. El deseo no tiene límites ni conoce la ética espiritual ni la humana. El deseo nos arruina una buena vida, haciéndonos insatisfechos e infelices. Todas estas consecuencias son motivo suficiente por el cual debemos aprender a no desear. Análisis del deseo. Deseamos aquello que nos gusta, como por ejemplo, el poder, la fama, un ascenso, una gracia. Incluso un enfermo desea sanar de su enfermedad. Apetecer. Cuando el deseo se une con la sensualidad, aparece en nuestra psiquis el apetito. Apetecemos lo que nos satisface a los 5 sentidos. Cuando el defecto del apetito penetra en nuestra psiquis, dejamos el estado de ser humano y nos convertimos en animales intelectuales. Pero en animales, al fin y al cabo. El apetito tiene la capacidad de transformarnos en un animal y nos metamorfoseamos en un animal u otro
según sea nuestro apetito. Apetecemos lo que podemos evitar, como por ejemplo, descansar cuando no lo necesitamos, pereza. Comer cuando no tenemos hambre, gula. Beber cuando no tenemos sed, alcoholismo. Incluso deseamos aquello que no nos apetece. Apetecer, codiciar y ambicionar son 3 defectos psicológicos bien diferentes. Nos apetece una buena comida. Codiciamos una joya. Ambicionamos un ascenso. La renuncia. La conciencia del ser humano está constituida por ilimitados poderes, virtudes, fuerzas, etc. En el potencial infinito de la consciencia se encuentra una facultad contraria al defecto psíquico del deseo. Tal facultad es la renuncia. Renunciar es el acto consciente y anímico de dejar algo de cuyo uso tenemos derecho en pro de eliminar de nosotros hábitos o costumbres adquiridos innecesarios. La renuncia consciente es un acto interno e íntimo. Renunciar siempre conlleva dolor íntimo y un superesfuerzo anímico. La renuncia sin comprensión nos conduce a un estado equivocado de conciencia y a una frustración y por lo tanto nos traumatiza. Obligar a otros que renuncien a algo, sea por el camino de la fuerza o del convencimiento, sin que hayan comprendido la necesidad de esta renuncia, nos convierte a nosotros en unos manipuladores de la psiquis de nuestros semejantes. La necesidad de la renuncia nace del amor hacia Dios o hacia los dioses, aunque también, en algunas ocasiones, esta necesidad tenga su origen en el amor hacia algún ser humano o en la totalidad de la humanidad. A medida que la virtud de la renuncia va desarrollándose en nuestro interior, ésta va obteniendo una maestría, transformándose de renuncia a declinación, convirtiendo la dureza inicial de la renuncia en la adaptabilidad cortesana del arte de declinar. En el camino de la iniciación se practica la negación a sí mismo, rechazando o repudiando pensamientos, sentimientos y acciones indignas del ser humano. Gracias a ello, conseguiremos el anhelado desapego a todo aquello que nos trae dolor cuando lo deseamos y no lo podemos conseguir. Filosofía de la justificación. La justificación es la filosofía del irresponsable que se siente muy responsable de sus propios motivos, actos o deseos. Para comprender nuestras justificaciones tenemos que observar nuestra manera de pensar. El pensamiento siempre es comparativo, clasificador, frío y estéril. Motivos por los que tenemos que aprender a sentir con la mente y a pensar con el corazón. Siempre existe un íntimo motivo para nuestras justificaciones, y aunque éstas sean muy razonables, quizás las íntimas motivaciones de nuestros actos no sean ni razonables ni éticas. De aquí podemos deducir que la justificación de nuestros actos no es lo más importante a priori, sino que lo más importante es nuestro acto en sí sin más, la realidad cruda en sí misma. Por lo general, cuando una acción tiene que ser justificada, siempre existe un menosprecio hacia alguien, ya que cualquier justificación es siempre comparativa.
El menosprecio deviene de la soberbia, del engreimiento y del orgullo. Debemos aclarar que una cosa es menospreciar a nuestros semejantes o a alguna circunstancia, y otra cosa diferente es sobreestimarse a uno mismo o también a alguna circunstancia. La vanidad es sobreestimarse en demasía, es caer en la egolatría, y ésta recae indistintamente sobre un mérito real o irreal. Por ejemplo, un artista excelente puede tener tal vez vanidad sobre su facultad. Un hombre bello puede tener vanidad de su belleza. Una persona altamente inteligente puede tener vanidad sobre su inteligencia. En estos casos, la sobreestimación o egolatría se basa en un mérito real. Sin embargo, existen situaciones en las que la egolatría recae o se fundamenta en méritos irreales. En estos casos, este defecto psicológico es denominado presunción. Pongamos algún ejemplo. Un mal cocinero tiene presunción sobre su arte culinario. Un mal futbolista tiene presunción sobre su forma de jugar al fútbol. La presunción solo existe en la fantasía del presumido. Un antiguo refrán español nos dice: dime lo que te falta y te diré de lo que presumes. Cuando erradicamos de nuestro comportamiento los agregados psicológicos de la soberbia o altivez, dejamos a un lado la manía o tendencia de querer elevarnos por encima de los demás. La justificación de nuestros actos se alegoriza en la Biblia hebraica con el lavatorio de manos de Pilatos. Las diversas justificaciones que creamos no son lo suficientemente poderosas como para limpiar los actos erróneos que hemos cometido. Solo un arrepentimiento consciente acompañado de un cambio radical puede limpiarnos de los actos equivocados que hemos cometido, sean estos con buenas o malas intenciones. La mala voluntad. La mala voluntad existe cuando cometemos un acto que lleva la intención de dañar. Por lo general, un acto de esta naturaleza está dirigido por la envidia. Todo acto que nace de la voluntad es voluntario, en un 100%. Esto significa que realizar un acto que crea dolor en los demás emana de nuestro ánima, y que para conseguirlo utilizamos diversos tipos de energía con los que crear circunstancias nuevas que puedan llegar a desencadenar el mal. Crear el mal va en contra de todas las leyes éticas del alma. Son los actos de mala voluntad consciente los que nos alejan de la naturaleza y nos conducen a la infranaturaleza. En la Biblia hebraica, el personaje de Caifás es una alegoría del demonio de la mala voluntad. Aquellas personas que caen bajo los efluvios de la mala voluntad se convierten a la goecia. Luchar contra la mala voluntad se puede llevar a cabo trabajando con la teurgia, el mundo ritualista, aceptando la voluntad del Padre Omnisciente y convirtiéndonos en un instrumento útil para Él. Solo así nos separamos radicalmente del demonio de la mala voluntad. Meditaciones. Autoanalizarse y cambiar nuestra forma de ser no puede ser posible sin la ciencia de la meditación. Meditar es no pensar, es no sentir, es vaciarse para que se produzca un cambio nuevo y radical en nosotros. Cuando nos vaciamos de pensamientos y sentimientos, penetran hasta lo más íntimo de nosotros
energías, tanto cósmicas como telúricas, que producen unos acontecimientos psíquicos de lo más variado, haciendo que, tras la meditación, hayamos renovado energías puras que anteriormente habíamos agotado. El ser humano es comparable a una esponja o a un imán que atrae energías. Sin embargo, si nos encontramos llenos de nosotros mismos, no permitimos que las energías puedan establecerse en nuestro espacio físico, psicológico. Meditar no es proponerse un cambio, simplemente es cambiar. Dejarse llevar por las corrientes universales de las diversas energías que coexisten con nosotros es un acto purificador y renovador a la vez. La meditación puede estar dirigida conscientemente hacia un cambio en alguna faceta de nuestro proceso psicológico, o bien dirigida hacia la eliminación de un agregado psicológico, en cuyo caso la meditación es denominada la muerte del yo o del agregado psicológico. La muerte del yo. Autodescubrimiento, análisis, comprensión y eliminación son los pasos que tenemos que seguir para erradicar un defecto psicológico de nuestro espacio psíquico. Eliminar un agregado nunca es trabajo fácil ni rápido, pero con constancia y tiempo seremos capaces de poder eliminar un ego de forma radical. Concentrémonos en los latidos de nuestro corazón. Debemos de hacer que estos latan con el inalterable ritmo del universo y, cuando nos invada la paz universal, comprendamos que en nuestro corazón se encuentra una puerta llamada la puerta franca, por donde penetran nuestros alimentos energéticos que deben de nutrir nuestro cuerpo y a nuestra psiquis, para que ésta se pueda desarrollar armoniosamente. Sin franqueza de corazón, no podemos discernir entre lo que tenemos en su lugar y aquello que se encuentra fuera de su lugar, fuera del orden prescrito. Una vez que nuestro corazón es franco, sincero, desechemos el deseo que se encuentra en él. De esta forma, seremos nosotros mismos los que mandaremos sobre nuestros procesos psíquicos y no nuestros deseos. Ahora ya hemos dejado de desear y estamos anhelando. El anhelo íntimo es la fuerza de la necesidad unida a la fuerza de la utilidad, y su resultado es la renuncia de lo que queremos ser por lo que somos realmente. Durante este proceso, declinamos responsabilidades, méritos, etc., que no nos pertenecen, y así ahorramos energía y espacio para otros menesteres que debemos de realizar. Realizar, materializar, o mejor dijéramos, cristalizar, virtudes o circunstancias, tanto dentro de nosotros como en el mundo que nos rodea, se puede conseguir con la fuerza de la voluntad. Para alcanzarlo, debemos de saber o comprender el lugar en el que deberíamos de ubicarnos dentro de la mecánica universal, ya que poseemos unas habilidades también llamadas facultades o virtudes, que tienen el poder de desempeñar un trabajo determinado con exactitud y que, sin embargo, no tendrían la capacidad de desempeñar otros.
Justificar nuestra forma de ser y de obrar por estar condicionados, ya sea por nuestro nacimiento, sexo, edad o por cualquier otra condición, por muy loable que la justificación sea, no nos permitirá movernos del lugar equivocado en el que nos encontramos, y por lo tanto, seguiremos creando circunstancias erróneas por encontrarnos fuera de nuestro lugar. Permitir que las fuerzas divinas y universales nos recoloquen en nuestro lugar nos convertirá en seres útiles para nosotros mismos, para los demás y para el universo en general. Si encontramos nuestro lugar de poder desde el quinto ángulo del cuadrado, podremos observar el universo que nos rodea y nuestro propio universo particular, y será desde este punto mágico desde donde podremos empezar nuestro trabajo psíquico particular.